Ya estamos de vuelta. Le quiero platicar que los diputados italianos aprobaron por unanimidad un proyecto de ley que tipifica el feminicidio como un crimen específico castigado con cadena perpetua. Hasta ahora, la legislación italiana solo contemplaba circunstancias agraviantes en los casos en que el asesino estuviera casado o emparentado con la víctima. Hay que destacar que el Instituto Nacional de Estadística italiano detalló que de los 327 homicidios registrados en 2024, 116 de las víctimas fueron mujeres y niñas. Y en el 92.2% de los casos, los responsables fueron hombres. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reportó que en todo 2024 ocurrieron 852 feminicidios aquí en México, en promedio 1 cada 10 horas. Esto significa una tasa de 1.3% asesinatos de mujeres por motivos de género por cada 100,000 habitantes de mujeres en nuestro país. Fíjese, México fue en 2024 el país latinoamericano donde más mujeres murieron asesinadas, con 3,739, pero solo el 22.8% de los casos fueron clasificados como feminicidios. Y mientras Italia pues ya se está tipificando el feminicidio hasta con pena de muerte, aquí en nuestro país la pena máxima, por ejemplo, por este delito es prácticamente lo mismo, 65 años de prisión. Oiga, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, ayer se llevó a cabo una marcha aquí en la Ciudad de México para visibilizar la problemática y los casos que afectan a la sociedad. Diversas colectivas feministas, mujeres organizadas, madres buscadoras, activistas y estudiantes marcharon en la Ciudad de México para visibilizar las violencias, abusos y desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en el país. La cita fue a las 3 de la tarde en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Ahí estaba Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín, asesinada en 2017 al interior de la UNAM. Su mensaje encabezó el contingente con mayor número de asistentes a la movilización. A nosotras nos convoca la política de las calles, la política que nos sirve para juntarnos y para reclamar juntas nuestro derecho a la vida, ese derecho tan fundamental, nuestro derecho a estar con nuestras familias y no en desaparición, como nos dicen, porque no, las mujeres no desaparecemos, las personas que nos faltan, más de 135,000 personas nos faltan en este país, no desaparecieron en un sombrero de mago. Lamentó que las violencias en el país se sigan reproduciendo. Señaló que de acuerdo con el INEGI en México, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia y persisten en promedio 10 feminicidios al día. ¡No más violencia machista! Graciela es víctima de violencia vicaria por parte de su expareja, quien por medio de acusaciones falsas y apelaciones judiciales le ha impedido ver a su hijo de 6 años. Hoy llevo casi un año sin volver a verlo, ¿no? Entonces es un proceso que viene de apelaciones, de consecuencias legales, que mamá está en la lucha, que mamá va a ganar. Pase lo que pase, que nunca me voy a ir y que no me lo quitaron por ser mala madre, que no me lo quitaron porque yo lo haya dejado, que no fue por ningún efecto de mi persona, que fue porque simplemente decidí ya no tener una relación de violencia. Los contingentes avanzaron por Paseo de la Reforma sin percances hasta llegar al Caballito en Avenida Juárez. Ahí se sumó un contingente conformado por mujeres con discapacidad, quienes exigieron ser integradas a la vida económica del país. Es necesario poner el cuerpo y la voz para representar a aquellas mujeres discas que están en sus casas, que están en hospitales, que están cicatrizadas, que están encarceladas. Es momento de hacernos visibles. Marchamos también desde el orgullo, desde la furia. La furia también es la que nos hace organizarnos y movilizarnos, porque estamos también cansadas de que seamos invisibles. Los primeros colectivos llegaron al Zócalo capitalino minutos antes de las 5 de la tarde y tras la lectura de un posicionamiento por parte de la Coordinación 8M CDMX, las asistentes se replegaron. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la marcha contó con una afluencia de 1,000 personas y concluyó con saldo blanco. Con imágenes de Susana Montes de Oca e información de Karina Palacios, Heraldo Media Group.
Vamos a conversar sobre este tema. Saludo con mucho gusto a Patricia Olamendi Torres, creadora del tipo penal de feminicidio y del protocolo de investigación. Qué gusto saludarte, Patricia. Muy buena noche. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Gracias. Estábamos poniendo en contexto lo que se ha tipificado allá en Italia con pues penas de hasta cadena perpetua incluso. En comparativa, por ejemplo, aquí con México, ¿cómo estamos al respecto, Patricia? Bueno, hay que aclarar que todo el asesinato o las muertes violentas siempre reciben la pena más alta en todos los códigos penales del mundo. No es la excepción. En el caso de Italia me parece muy importante que lo consideren también con una pena alta, pero que reconocen la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y las niñas que son víctimas de este delito. Además, hay que recordar que en el caso de las mujeres víctimas de violencia, el feminicidio es la culminación de un continuum de violencia que puede ser sexual, psicológica, física, que finalmente concluye con la privación de la vida de las mujeres. Entonces, pues creo que es muy importante el paso dado por Italia con este reconocimiento tan amplio que no solo se da la muerte por parte de la pareja, sino que puede ocurrir en otros contextos, como lo tenemos en México, ¿verdad? Sí, en México estábamos pues dando a conocer hasta 64, porque es la palabra, 64 años de prisión, que bueno, pues si lo pones en comparativa y una persona quizá entra por más 18 años, pues estamos hablando casi de una cadena perpetua, ¿no? Nuestra situación es diferente porque cada estado tiene su código penal. Y entonces vamos desde penas de 25 años, efectivamente, hasta las más altas, como la que tú señalas. Pero sí es este reconocimiento de que esa violencia, esa privación de la vida estuvo en un contexto donde la víctima estaba en un nivel extremo de vulnerabilidad. Patricia, ¿qué falta reforzar desde el ámbito legislativo, por supuesto, para esta lucha en contra de los feminicidios? Mira, yo creo que legislativamente México tiene un avance muy importante y nos lo está demostrando ahorita. Italia está legislando sobre este tema. Nosotros legislamos por primera vez en el 2010 en Guerrero, 11 en el Estado de México y en 2012 a nivel nacional. Es decir, tenemos mucho avance legislativo. Nuestro grave problema es el nulo acceso a la justicia. Como tú bien lo señalabas, de todas estas formas extremas de violencia que se presentan, de estos feminicidios, un 20% del total, cuando mucho, llega a un juicio y no necesariamente nos asegura que exista la culpabilidad. Entonces, lo que tenemos es una ausencia total de acceso a la justicia y un nivel enorme de impunidad que, por supuesto, alimenta a que estos delitos se sigan dando en todos los espacios. Creo que además tampoco tenemos medidas de prevención. Yo voy a poner un ejemplo. De los casos registrados como feminicidios, casi el 40% de las mujeres denunciaron previamente esta situación, es decir, pusieron en conocimiento de autoridades que habían sido amenazadas de muerte, que les habían dicho que las matarían. En otra ocasión, los feminicidios se anuncian. Cuando una mujer va a un hospital con lesiones graves, como las que se presentan en México, es altísimo el número de mujeres que llegan a hospitales con traumatismos, con fracturas, y en ese momento no se toman medidas de protección para ellas. Igual cuando denuncian por violencia familiar. La violencia familiar siempre va en aumento, empieza con golpes, insultos y pueden concluir en esta muerte violenta porque existe la creencia de los hombres de que las mujeres les pertenecen y por lo tanto también pueden decidir sobre su vida. Entonces no tenemos mecanismos de prevención, seguimos sin creerles a las mujeres en los temas de justicia y bueno, lamentablemente hay nulo acceso a la justicia y si no es por las madres, por los familiares que dan continuidad a estos casos y las organizaciones feministas, pues prácticamente
tenemos que decir que lo que priva es la impunidad. Sí, Patricia, fíjate que ahorita que tocabas ese tema, estábamos platicando en este marco justamente, volteas a ver tantos poblados en diferentes municipios, entidades del país, y el machismo sigue prevaleciendo, la verdad, las costumbres, el machismo sigue prevaleciendo, y es ahí donde se necesitaría reforzar, porque también, como dices, pues cada entidad se maneja con códigos diferentes, pero sí, por ejemplo, en su momento lo fue Ciudad Juárez, con el tema de los feminicidios, en fin, si nos ponemos a decir, son muchísimos, ¿no? Pero la verdad, el voltear a ver todavía el machismo está todavía en su apogeo en muchas poblaciones de nuestro país. Y lamentablemente las autoridades no trabajan en la prevención. Seguimos premiando a los agresores, seguimos manteniéndolos en el gobierno. Somos un país con una enorme cantidad de violencia sexual. Los datos que nos dan las encuestas, incluso oficiales, nos dicen que el 50% de los hogares mexicanos hay violencia sexual. Y estamos hablando también que siguen existiendo prácticas brutales como la entrega de niñas en matrimonios tempranos, aunque ya prohibimos el matrimonio infantil, sigue existiendo esta práctica de entregar niñas o vender niñas a cambio de cantidades, de objetos, etcétera. Y pues sobre todo el feminicidio de niñas, pues desgraciadamente va creciendo en nuestro país. Y algo que señala el propio reportaje es que México ocupa el primer lugar. O sea, lo dramático es que seguimos siendo el país que caracterizado por esa extrema violencia y terminamos ocupando el primer lugar prácticamente en el mundo por estas muertes violentas que pudieron y debieron prevenirse. Totalmente. Patricia, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues creo que este es un llamado. Ahora se puso de moda por la situación de la presidenta que se hablara del acoso y el hostigamiento. Eso lo tenemos legislado desde el 91. Lo que necesitamos es prevenir la violencia. Y yo diría que realmente el gobierno cumpla con la 3 de 3. No puede ser que el gobierno siga promoviendo personas a cargos públicos que tienen antecedentes de ser agresores sexuales o agresores familiares. Nunca vamos a acabar con la violencia si desde el poder siguen gobernándonos quienes no deberían de estar ahí. Y lo otro, reforzarle el apoyo, sobre todo a los refugios, a las casas de justicia, a centros de atención para mujeres, reforzar la prevención y asegurar el acceso a la justicia para todas. Patricia, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y estamos en comunicación. Saludos. Muchas gracias. Un abrazo.